Hola, muy buenos días. Hoy trataremos en alemán, lógicamente, los prefijos hin y her. Un aspecto, una cosa que les cuesta de vez en cuando, algo. Vamos a mirar un poco ahora cómo se comporta este hin y her. Tenemos aquí el verbo bekommen, ¿ah? Un verbo, digamos, con un prefijo inseparable y el verbo kommen. Aquí podemos ver si añadimos el hin. Aquí sería hin bekommen, o sea, aquí se antepone este hin al prefijo inseparable. Y aquí vemos el hin kommen. Si le añadimos, aparte del hin, algún prefijo más con significado, tipo preposición, aquí sería hinzu bekommen. En pretérito nos encontraríamos con bekommt hinzu. O aquí kommt hinzu, o en infinitivo sería hinzukommen. Lo mismo se hace con el bekommen aquí, con el her bekommen sería infinitivo, o bekommt her o herkommen. Y aquí, otra vez, intercalado aquí algún prefijo, aquí sería herauf bekommen, o bekommt herauf, o kommt herauf y heraufkommen. Como vemos, en todo este cuadro siempre es lo mismo. Tenemos aquí un hinzu, un her, que encontraríamos al final de la oración, o un herauf. Aquí vemos que el prefijo in se usa tanto con el verbo sein como con el verbo haben. En perfecto, lógicamente. Y su uso también se hace tanto con verbos regulares como con verbos irregulares. Por ejemplo, aquí, ich fuhr gestern hin. O ich bin gestern hingefahren. Aquí, bajé, participio, y el hin aquí delante. O sie setzte sich hin, el hin aquí al final. O sie hat sich hingesetzt. Como vemos, un verbo con sein y otro verbo con haben, y se usaríamos perfectamente. Ahora lo vamos a ver, digamos, que cómo funciona eso con el her. Trug das Paket her. O hat das Paket hergetragen. Otra vez vemos participio aquí puesto y el her delante. O sah her, o hat hergesehen. O warf den Ball her, o hat den Ball hergeworfen. Como vemos, digamos, aquí tenemos el her al final, y claro, lógicamente, para entender una oración, siempre digamos que tenemos que leerla, digamos, hasta el final para saber un poco lo que nos quieran decir. Parece un poco como una película de Hitchcock, ya que hasta el final no sabemos más o menos, digamos, lo que va a venir. Lo mismo, digamos, si lo vemos, por ejemplo, con el prefijo ab, por ejemplo, bestellte die Pizza ab, o hat die Pizza abbestellt. Vemos este ab aquí delante de un prefijo inseparable. Pero no da igual si tenemos aquí un ab, un her, un hin. Por ejemplo, der Chef bestellte ihn her, o der Chef hat ihn herbestellt. Como vemos. O bekam das wieder hin, o hat das wieder hinbekommen. Y como vemos que claro, que aquí, sí, con este prefijo separable, nos hace, digamos, cambiar bastante la oración. Ahora, bueno, vamos a mirar un poco con qué van los prefijos en y her. Por ejemplo, tenemos aquí hinab o herab. O hinaus, y aquí heraus. Y herbei. Y luego ya tenemos aquí hinzu. Herzu no existe. Hindurch y herum. Bueno, esos son, digamos, si nosotros, para, digamos, aprenderlo mejor o retenerlo mejor, se lo he, digamos, dividido en palabras que nos recuerdan a unas preposiciones de dativo y
este acusativo. Y aquí tenemos también abreviaturas que también hay. Solamente no lo encontramos en heraus, que muchas veces en alemán, en vez de decir heraus, vamos a decir raus. Y aquí sería, en vez de herum, decimos rum. Ich komme rum, o hol das raus. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar lo mismo con verbos, digamos, que que acaban en iren. Por ejemplo, aquí ausmontieren. Aquí sería ausmontiert. Y aquí herausmontieren sería herausmontiert. O hineinmontiert. Aquí, por ejemplo, en el infinitivo, vemos otra vez el ausmontieren. Y el pretérito sería montierte aus. Y aquí, herausmontieren se convierte en montierte heraus. Vemos, digo, este heraus va luego al final de la oración. Hineinmontieren sería montierte hinein. Lo mismo nos puede pasar, digamos, con el aussehen. Aussehen sería el participio ausgesehen. Aquí heraussehen. Y aquí participio herausgesehen. O hinaussehen, hinausgesehen. Vemos que se comporta exactamente igual. Solamente anteponemos aquí un her, un hin. Ahora digamos también con el ausbekommen, sería herausbekommen y hineinbekommen. Y aquí exactamente lo mismo. Nosotros solamente nos tenemos que fijar si tenemos aquí entrometido un prefijo inseparable o no. O hineinbekommen o herausbekommen. Y aquí en pretérito lo mismo. Bekam aus, bekam heraus o bekam hinein. Saliendo del prefijo aquí separable, hinein. Ahora vamos a ver, digamos, estas cosas de forma práctica. Por ejemplo, sah auf die Straße herab. Hat auf die Straße herab gesehen. Claro, en alemán es bastante más preciso, pero porque aquí, digamos, decimos miraba desde arriba a la calle hacia abajo. Es decir, se dirige la vista hacia abajo. Ya que está, por ejemplo, en un balcón y mira por la calle y mira hacia abajo. O hat auf die Straße herab gesehen. O también puede ser que haya una calle que tenga una pendiente y la mira, digamos, hacia abajo. En español, digamos, tendríamos que añadir algunas cosas más. Ging hinaus, o ist eben hinausgegangen. Aquí, digamos, este aus ya nos indica, digamos, que sale. O, por ejemplo, sah aus dem Fenster hinaus. O hat aus dem Fenster hinaus gesehen. O vemos, participio aquí, la GE entrometida aquí. Aquí vamos a ver, digamos, cómo funciona, digamos, los prefijos, hin, con palabras con significado. Por ejemplo, hinein, tenemos el herein e hinweg. Este herein sería, lo vemos muchas veces en rein. Por ejemplo, kam lautlos herein. O ist lautlos hereingekommen. Como ven, digamos que aquí este her nos significa, digamos, que va hacia mí. O bekam neue Produkte herein. Vamos otra vez, este herein al final. O hat neue Produkte hereinbekommen. Un prefijo inseparable que se comporta igual que con la GE entrometida aquí. O
seine Mannschaft kam nicht über ein Unentschieden hinweg. El verbo sería hinwegkommen. ¿Ah? Sie ist über seinen Verlust nicht hinweggekommen. Aquí vemos el hinweg, ahora gekommen. Entonces, claro que lo importante para nosotros es saber detectar dónde debemos cortar las palabras para entender un poco su significado. Aquí, otro ejemplo, con el brachte die Kisten hinein. Hat die Kisten hineingebracht. Ich sah die Menschen und versetzte mich in sie hinein. El verbo sería aquí hineinversetzen. Meterse en el pellejo de alguien. Ich habe mich in seine Lage hineinversetzt. Vemos aquí hinein y luego ya el versetzt. Aquí tenemos que saber muy bien los prefijos inseparables. Luego ya, aquí otra vez, tenemos el hinauf, que existe también ein herauf, hinüber, herüber, hinunter, herunter y hervor. Y aquí heran. Aquí hinan y hinvor no existe. Las abreviaturas en esto, este heran sería ran y herauf sería rauf. Muchas veces lo vamos a escuchar en el lenguaje hablado. Y luego ya, este hinüber y herüber sería rüber. Ich komme rüber. O como runter. Aquí sería de hinunter y herunter. Muchas veces digamos, lo decimos directamente runter. También somos un poco vagos hablando. Por ejemplo, ging die Treppe herauf. Uno podría decir también, ging die Treppe rauf. O es die Treppe heraufgegangen. O también podríamos dicho, ist die Treppe raufgegangen. Luego ya, fuhr in die Garage herein. O fuhr in die Garage rein. Hablado sería. O ist in die Garage hereingefahren. Das heißt, ist in die Garage reingefahren. Aquí, para que vean un poco, lo mismo sería, digamos, brachte die Pakete hinunter. O hat die Pakete hinuntergebracht. Y aquí, otras palabras, digamos, bastante útiles, con el her y el aus, por ejemplo, heraushelfen, ayudar a salir de algo, o herausbringen, sacar algo. Heraushören sería averiguar algo, herausholen o heraussuchen. Sacar algo, un montón, por ejemplo, buscando. Y aquí hinaufbitten, hinaufbringen, hinaufhelfen, hinauffinden. Aquí hinaufwollen, hinaufdürfen. Como vemos que también se puede usar eso con unos verbos, digamos, modales. Y, lógicamente, de forma metafórica, también podemos expresar un movimiento como los verbos antes expuestos. Y en otro video, explicando el papel y el significado de los prefijos, entraremos en el significado concreto que cada uno de los prefijos. Aquí, el hin y el her, más algo, tenemos aquí. Por ejemplo, ich helfe Ihnen heraus, ich helfe Ihnen raus, como hemos visto. O ich bringe Sie heraus, ich bringe Sie raus. Como vemos, eso sería, digamos, el lenguaje, digamos, hablado. Y aquí vemos la abreviatura que podemos leer y oír. Y en los cuadros antes no he puesto la forma abreviada, pero se puede hacer quitando la HE, lógicamente, que le precede. Aquí el pretérito, por ejemplo, brachte den Müll heraus, brachte den Müll raus. Ya sacó basura. Aquí con el hin, brachte die Briefe hinauf. Half ihr die Treppe hinauf. Y aquí, como un participio, hat den Müll herausgebracht, hat den Müll rausgebracht.
Es un lenguaje, ya le digo, hablado. Hat die Briefe hinaufgebracht hat ihr die Treppe hinaufgeholfen. Y entonces, claro, que aquí vemos, que el en, cuando vemos a solas, lleva prefijo al final. Y nos da igual si el verbo es un verbo puro, si acaba en iren, lleva un prefijo inseparable, su forma normal. El en va con un prefijo separable, como heraus, herein, que va con un verbo y el prefijo completo va, digamos, al final de la oración. Y aquí nos da igual qué clase de verbo es, si es de iren, lleva un prefijo inseparable o no. Entonces solamente nos tenemos que fijar. Si no entendemos una oración, les recomiendo, irse al final de la oración, sacar esto, colocarlo delante y entender, lo que nos quieren decir. Y aquí, en los participios, el her y el hen se comportan igual que los otros prefijos separables. Van al inicio del participio. Y si el verbo es puro, le viene la G, por ejemplo, como en el herausgesehen o hereingesehen, esta G. Y si se trata de un verbo que acaba en iren, ya que no puede llevar la G, se queda igual. Como por ejemplo en heraustransportiert. Heraus, y luego ya tenemos transportiert aquí. Y si se trata de un verbo que le precede un prefijo inseparable, el prefijo se queda en su lugar, como por ejemplo en herausbekommen. Tenemos en heraus, y luego ya bekommen. O sea, tampoco me parece que es una cosa tan difícil de entender y de comprender. Bueno, les agradezco mucho su atención y espero, volver a verles la próxima vez. Muchas gracias. Adiós.